Bueno, primero que todo, felicitaciones por la creación de la sociedad. Muchas gracias a las autoridades por la invitación. Segundo, como disclaimer, seguramente mucha gente ya vio la charla que les voy a dar. El público siempre se renueva, así que mis disculpas atinentes a los que ya la han escuchado varias veces. Tercero, saludo enorme a un montón de gente conocida, amiga y muy amiga ya en Uruguay, así que saludos a todos, no solo de la sociedad, sino gente que van a ser panelistas. Me encantó el programa que armaron, así que por ese lado felicitaciones. Voy a hablar del rol de la inteligencia artificial generativa. Está bueno el título que me dieron porque como concepto no se habla de inteligencia artificial en general, sino específicamente de la generativa. Sin embargo, voy a tratar de despejar algunas instancias históricas de cómo se llega a la generativa, y no solo en la transformación digital, sino que creo que es atinente a cualquier instancia que tenga que ver con la prestación de salud o de servicios de salud, obviamente cualquier instancia a nivel de cualquier vertical de la sociedad, pero en particular voy a tratar de hablar en términos generales desde la experiencia, es decir, si bien voy a dar un marco teórico, en gran medida muchas de las cosas que les voy a ir contando tienen que ver con la experiencia, una experiencia que he tenido la suerte de ir adquiriendo en el hospital. El hospital está totalmente transformado ya desde el punto de vista digital, tiene un proyecto ya de casi más de 25 años específicos del proyecto de la transformación digital. Se han logrado con un desarrollo propio y con incorporación obviamente de algunos desarrollos externos, pero en gran medida, cuando hablo desde la experiencia, es desde haber desarrollado todo esto. Un punto muy importante es que ha ido de la mano de acreditaciones de calidad y seguridad, acreditaciones externas, que han sido muy buen norte para acompañar el proceso de transformación. Y hablando de lo que tenga que ver específicamente con la inteligencia artificial generativa, o les diría yo, la pre y post-generativa, hay como un gran punto de quiebre con la IA generativa. Ahora vamos a llegar a cómo llegamos a ello. Quiero contarles que algo que no se ha dado hasta ahora, y es que hay una verdadera hiperconvergencia tecnológica. La IA, a diferencia del modelo prepandemia, digamos, para poder poner un punto en el cual aparece y aparece y empieza a transformar la generativa, tomando la pandemia, que fue un catalizador muy importante para la adopción tecnológica, adopción, no necesariamente transformación tecnológica en todas las verticales de la sociedad y en particular en salud. Hay muchas tecnologías que vienen desarrollándose, pero que se está dando una situación muy particular, y es que esas tecnologías por sí solas no han logrado generar una verdadera revolución. Sin embargo, hoy la IA generativa ha venido a darles un impulso exponencial a cada una de ellas, y es imposible que hoy imaginemos la IA generativa o cualquiera de estas tecnologías aplicadas a la salud desde la tecnología, que no vayan a ser potenciadas o relacionadas de una manera positiva y exponencial. ¿Por qué digo exponencial? Porque veníamos acostumbrados a un modelo más lineal de transformación, y más en salud, que tendemos a resistir cuando nos cambian la forma de trabajo, no tanto cuando nos cambian métodos diagnósticos o terapéuticos, pero cuando nos cambian la forma de trabajo, ya sea en especial en la documentación clínica o en los procesos asistenciales en donde tenemos mucha autarquía los profesionales de la salud, solemos resistir. Y eso hace que en medicina siempre, por diferentes factores que son más sociotécnicos que simplemente técnicos, hay como un retraso en esta adopción. Sin embargo, la velocidad del cambio en este momento está superando la capacidad de adaptación de tanto empresas, personas o gobiernos. En esa lógica, les voy a tirar un par de libros como para de alguna manera puedan aportar, puedan después leer con mayor detalle, porque lo mío va a ser no solo muy sucinto, sino, repito, hablado desde la experiencia y no como alguien experto en el tema. Este libro de Mustafa Suleiman, que es muy bueno, habla de alguna manera que les va a poner la lógica en cuanto los primeros capítulos hablan de esta instancia de las revoluciones, las olas tecnológicas que hemos sufrido en la sociedad históricas, y cómo esta es realmente diferente, ya no es que ni siquiera una ola, es casi un tsunami, y que viene a transformar inclusive la forma en la cual vamos a vivir. Hoy creo que es la revolución más grande de todas,
y que combinada con biotecnología, este es un punto importante, les voy a tirar a una suerte de predicción de lo que yo estimo al final de esta primera etapa de la charla, combinada con biotecnologías avanzadas, es decir, las instancias que tienen que ver con genómica, lo que tiene que ver con todo aquello que es medicina de precisión, no solo que va a amplificar nuestras capacidades, sino que va a crear sistemas capaces de aprender, razonar y actuar en el mundo real, redefiniendo los límites de lo humano, pero un punto acá, no lo veo tan inmediato a un modelo autónomo directo en medicina. Yo creo que el concepto de human in the loop y de que el verdadero modelo va a ser de coadyuvancia, de copiloto, de amplificación, creo que ese va a ser el camino intermedio y el que muchos no lo ven, o lo ven como una distopía tecnopesimista en donde todo va a terminar mal, o como algo terriblemente utópico y optimista. Yo creo que el punto es una tecnomoderación y ir por el medio. Hay suficientes experiencias en la historia de la humanidad, capa de ozono, regulación eugenética, obviamente las instancias nucleares, que han demostrado que tenemos la capacidad de autorregularnos para evitar instancias de tanto negativas como las que podrían ser desproporcionadamente positivas. La IA y más las bases de la generativa hoy son motor del descubrimiento científico. Fíjense que el premio Nobel del año pasado en física fue a los creadores de las redes neuronales y el de química fue dado a aquellos que estaban creando AlphaFold, en donde un investigador podía tardar hasta 4 años en su tesis doctoral para descifrar la estructura de una sola proteína desde el código genético, y AlphaFold predijo 200 millones de proteínas, de estructuras tridimensionales de proteínas en unos pocos meses, lo cual representa un salto cualitativo en el campo de la biología y de la medicina. Y el premio Nobel de Física de este año ya se lo dieron también a alguien que dejó las bases sustentadas para la computación cuántica ya en un modelo mucho más de lo cotidiano, es decir, ya de utilización y ya no como una instancia absolutamente teórica. Algunas consideraciones de inteligencia artificial. La primera es, miren, hoy es un terrible, una sopa de letras, es una ensalada esto. ¿Por qué? Porque si bien todo el mundo hoy por el hype que hay desde lo mediático genera como sinónimo de IA generativa a la IA, o sea, y ni siquiera ChatGPT es la IA del momento. Yo creo que hay que aprender a distinguir técnicas, tipos y campos. Y la IA generativa es un tipo de inteligencia artificial, es un tipo que usa determinadas técnicas y que se aplica en diferentes campos. Entonces, teniendo eso en claro, está bueno que de alguna manera pasemos a ver un poquitito la historia de cómo llegamos a donde estamos ahora hasta que llegue la generativa. Obviamente todo empieza con la creación de las computadoras. Ahí aparecen lo que se llaman veranos e inviernos. Los veranos hay mucha plata, hay mucha expectativa, los gobiernos ponen plata, las universidades investigan, el mercado genera producto. Y viene el invierno cuando esas expectativas no se cumplen, cuando el retorno de la inversión no se vio plasmado o cuando lo que parecía ser una solución después terminó siendo muy engorroso. Y eso pasó del 50 al 70. Hubo un informe, en aquel entonces estaba muy puesto el foco en la traducción automática, estaba como un hype muy grande en los 60, y en los 70 hubo, a mitad de los 70, hubo un informe que marcó claramente que todas esas expectativas no se habían cumplido y llegó el invierno. Cuando hay un invierno, obviamente la investigación baja y empiezan a encontrarse cuáles son los puntos que generan ese invierno, y en ese entonces eran las técnicas, los datos y el poder computacional. En los 80 aparece una nueva lógica de técnicas, aparece un nuevo verano con los sistemas basados en el conocimiento, no en los datos, los sistemas expertos, los sistemas basados en reglas, reproducir el conocimiento de algún aspecto de la humanidad o del ser humano en una regla específica, y empezó a ganar mucha atracción porque dependía de reglas. Muy transparente, muy computable, pero apareció a fines de los 80 un nuevo invierno porque eran terriblemente engorrosos de mantener. Empezaron a aparecer las primeras definiciones de los sesgos por la forma en la cual se creaba la regla, y lo más importante, las expectativas no se pudieron cumplir, y a fines de los 80 la mayoría de estos sistemas expertos quedaron como reducidos, más que nada en el ámbito del diagnóstico en la medicina, reducidos al ámbito académico y de la educación. Después en los 2000 aparece nuevas técnicas de aprendizaje automático,
empieza a darse una dinámica, empieza a haber más volumen de datos, hay mejora en el hardware, ya no es tan dependiente de computadoras muy costosas y empiezan a aparecer algoritmos o técnicas estadísticas con múltiples diferentes técnicas en donde se aprende de los datos, ya no encapsular el conocimiento, sino aprender de los datos. Y los datos empiezan a tomar decisiones y uno piensa a tomar decisiones basados en patrones de inferencia. Ojo, este verano después también tuvo un invierno, el invierno de los sesgos, en donde en determinadas instancias estos modelos de aprendizaje automático tenían como una gran promesa a principios de los 2000 y luego empezaron empezamos todos a darnos cuenta que el tema de los sesgos y el tipo de poca transparencia para el entrenamiento, algo que con los sistemas expertos era muy transparente, acá quedaban como una caja negra y empezó a generar una instancia de no fueron tan efectivos. Todo dependiendo del dominio, ¿eh? Hay dominios en donde fueron muy efectivos y dominios en donde no. 2000, década del 2010, aparece lo que se llama el aprendizaje profundo, es decir, las redes neuronales profundas que permiten avances y en tomas de decisiones sin intervención humana, es decir, ya no necesito el etiquetado humano, sino que puede haber un modelo automático inclusive para el aprendizaje y el entrenamiento. Estas redes neuronales profundas claramente generaron también un punto de inflexión y estas redes neuronales profundas en ese punto de inflexión para el 2020, más o menos 2017, aparece 2010, 2012 las redes neuronales profundas y en 2017 aparece el concepto de los transformers que viene a dejar instaurada la década de la IA generativa y los grandes modelos de lenguaje. Y acá estamos. Es decir, este es un repaso muy rápido para entender que así llegamos a la IA generativa. Por ahora hay muchas formas de clasificar los tipos de inteligencia artificial. Uno podría decir que lo que tenemos es IA estrecha, IA de campos específicos. Yo puedo replicar cómo jugar al ajedrez, cómo jugar al Go, cómo manejar un auto. Puedo replicar pequeñas cosas, pero el concepto es, o la verdadera quimera, o lo que uno de alguna manera tiene como norte, es lo que se llama inteligencia artificial general o amplia, en la cual ya no es solo un pequeño dominio, sino que es todo lo que puede hacer un humano. El modelo multitasking, el modelo de abarcar todos los dominios, y en donde no, por ahí no es una sola inteligencia, sino es la suma de muchas en un modelo de enjambre, y se cree que estaba estipulado que para el 2050 se iba a lograr llegar a esa IA general, después se dijo 2040 y ahora se estipula que estamos cada vez más cerca y pueda llegar al 2030, la década del 2030. Ese punto de lograr la IA general se llama el punto de la singularidad y entendiendo esta lógica, entendiendo ahora que va a estar dentro del 2030, creo que es un verdadero dilema, incógnita. Hay mucho escrito, van a encontrar libros como el de Bostrom, recontra tecnopesimistas, o gente que se asusta como Harari después de venir en un modelo muy promisorio en sus libros previos al nuevo que es Nexus, pero como concepto yo sí plantearía creo que puede haber mucha sinergia y el problema ya no es tanto las respuestas que pueda dar, creo que el verdadero valor es que una IA general podría cambiar la forma en la cual hacemos las preguntas y ese es un punto que puede, sin alineación, ahora vamos a ver qué significa alinear a esa IA general que se te pueda ir de las manos, sin alineación puede realmente ser preocupante, pero con alineación uno podría llegar a tener la lógica de controlarlo. Sin embargo, el planteo es quién es el que tiene esa alineación. Esa alineación la va a tener una empresa, la va a tener un gobierno, la va a tener una industria. Ahí vienen un par de debates que los dejo al final. Haciendo un poco el concepto de predicciones que forman parte de nuestra vida, les recomiendo este libro que en el 2005 este ingeniero plantea el concepto de que la singularidad, este punto en el cual la cosa va a cambiar, está cerca. Y en ese cambio, él en el libro hace unas par de predicciones. Decía, miren, en el 2010 va a pasar tal cosa, es decir, se anticipa 10 años y esas cosas ya sucedieron. En el 2020 van a pasar tales otras, como por ejemplo medicina personalizada, interfaces cerebro-computadora. Ayer leí una nota de un proyecto, Neuralink, de Elon Musk, acaba de lograr, con implantación de más de 300 hilos muy finos en zonas específicas, a un paciente con ELA, acaba en un proyecto que habilitó la FDA, acaba de mostrar cómo a través de una interfaz cerebro-computadora
directamente pudo manejar un brazo robótico y ahí se abren líneas que eran absolutamente impensadas hasta hace un tiempo. Este mismo autor toma el mismo libro, pero ya 20 años después, y dice, bueno, voy a ver en qué le pegué, en qué no, muestra en lo que le pegó y hace un nuevo ajuste de predicciones y plantea que para el 2030, es decir, a la vuelta de la esquina, en 5 años, las interfaces cerebro-computadora van a ser avanzadas, lo estamos viendo en la actualidad, simulación realista de cerebros humanos, robots para uso cotidiano y obviamente la IA general con capacidades cognitivas amplias ya va a ser una realidad. Y 2040, singularidad tecnológica en donde va a haber una función de nano y biotecnología. Y lo que tenga que ver, ahí aparece Eric Topol con un nuevo libro que se llama Super Agers, en donde el concepto de la longevidad pasa a ser algo que también está muy cerca y a la vuelta de la esquina. Y acá aparece una primera aproximación de la integración plena de la conciencia humana en el modelo incílico. Esto es algo que se ve también en este libro que se llama de Mac Tegmark, es prepandemia, es muy futurista, digamos, pero que plantea que la vida 1.0 es la evolución darwiniana, es decir, que nuestro hardware va evolucionando muy lentamente por procesos de adaptación. La vida 2.0 es una evolución cultural, es decir, en algún momento el hardware logró que los humanos pensáramos, que tuviéramos conciencia y tuviéramos lenguaje, que es algo que nos caracteriza. Pero él plantea una vida 3.0 en donde la tecnología va a permitir que cambiemos nuestro hardware, es decir, nuestra biología, a través de biotecnología, y que podamos ampliar nuestra capacidad cognitiva a través también de rediseñar nuestro software. Si yo les planteo acá un modelo para entender esto, síganme la secuencia muy básica de, si bien no es comparable, es hay un capítulo donde hacen esta analogía, dice, ¿cuántas neuronas tenemos o sinapsis tenemos en un centímetro cúbico de cerebro? Y sabemos que tenemos una limitada cantidad de centímetros cúbicos o de kilo peso vivo de cerebro que está limitado por el cráneo. Ahora, es muy eficiente porque ocupa la cantidad de neuronas con su sinapsis por centímetro cúbico, solamente consumen 20 watts. Sin embargo, en la analogía a la IA generativa, podríamos llegar a decir que eso es casi megavatios, 10 a la sexta de watts en un centro de datos para la misma cantidad de parámetros, que no es comparable con las neuronas, pero podríamos hacer el análisis. Y en esa lógica, TechMac deja las bases sentadas para decir qué pasa si nosotros podemos poner una interfaz cerebro-computadora que nos lleve ya no a una computadora, sino a la nube, en donde ya el paralelismo ya no tiene límite de crecimiento. Entonces, en esa lógica pensemos lo que se puede venir en la próxima década o en la siguiente, y muchos de nosotros lo vamos a poder ver, en donde el neocórtex, es decir, mayor capacidad de cómputo por un lado, equivalente a capacidad de sinapsis por el otro, ya pueda estar dada en la nube en un modelo de un cerebro in silico y ya no solamente biológico. Hay una película que muestra esto en forma perfecta, más allá de los tiros que tienen al final. Les recomiendo ver Transcendence, en donde la conciencia pueda ser trasladada a un modelo in silico en la nube. Y hablando de libros, les recomiendo también este, que para entender el posible impacto de la IA generativa ya no solo en la medicina, sino en la sociedad, Henry Kissinger, un par de años antes de morirse, con dos coautores, empieza a tener ideas, un tipo que vivió el proceso de la Guerra Fría y generó la lógica de la autoaniquilación para tratar de frenar el avance armamentístico nuclear, y demostrando que luego puede darse beneficios, como por ejemplo la medicina nuclear, uno de los grandes datos positivos de esa época, plantea claramente que va a haber un nuevo sistema de gobernanza internacional precisamente porque va a haber una redefinición de la distribución del poder. Y algo que me pareció muy interesante y es que puede que deje de existir la necesidad de los estados-territorio, los estados desde un punto de vista de un límite físico y pasar a un concepto que ya tenga que ver con las corporaciones y Estado. Y ahí hay un punto a debatir interesante que también le pega en gran medida a la medicina. Este concepto de riesgo tiene que ver con lo que les decía de la ley. No es el control, sino la alineación. Y les recomiendo esta charla TED que le hacen a Eric Schmidt, uno de los fundadores en su momento de DeepMind y que fue CEO de Google en su momento, en donde plantea claramente que una inteligencia artificial súper inteligente, es decir, general,
podría actuar contra los intereses humanos. Y él dice, si en el auditorio en este momento ustedes, cada uno de ustedes es un agente que hace algo específico y que un agente empiece a trabajar con otro agente, y hoy hablan todos en inglés porque el proceso de la IA generativa está toda basada en el diálogo en inglés y luego traduce. Y si dos agentes dicen, che, para lograr mis objetivos yo no estoy siendo muy performante teniendo que hablar en inglés y vamos a crear un lenguaje en el cual seamos más performantes, él plantea en ese, que les digo, no tiene desperdicio, son solo media hora, véanlo, dice, bueno, ese es el momento en el que hay que desenchufar las computadoras. Ahí, obviamente, uno no puede dejar de acordarse de Odisea en el espacio 2001 con HAL, que claramente tuvo un problema de alineación y pasó lo que pasó con esa película. Vamos a pasar ahora a la IA generativa. Bueno, primero los datos. Y lo primero que hay que decir es que hay un verdadero cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque durante 30 años acá en el hospital nos la pasamos controlando texto narrativo, tratando de meter mucha cosa en texto controlado, dato controlado. Sin embargo, de la cantidad de datos que se generan hoy, y cada vez hay más, sin embargo, cada vez van a alcanzar menos, pero cada vez hay más. El 80% son no estructurados. Y eso era basura hasta ahora. Entonces el cambio de paradigma tiene que ver con qué hacemos. Voy a tratar de seguir en el modelo tradicional de, si los datos son el nuevo petróleo, el modelo tradicional de extracción a través de un pozo, en donde después tengo que pasar por una refinería y generar productos, fuentes tradicionales y métodos tradicionales de extracción, o me voy a adaptar a un nuevo cambio de paradigma donde el método ya es ir a buscar fuentes de datos nuevas y nuevas formas de extraer los datos en donde aparece la IA generativa como una verdadera posibilidad de cambio de paradigma en esa lógica. Un dato estructurado en nuestros sistemas tenemos un montón, aunque estén en silos, están. Registros electrónicos, exámenes complementarios, bases transaccionales, reportes epidemiológicos, todo eso está. Y toda la medicina viene basándose en base a eso. Y no solo eso, la investigación se viene basando en modelos estructurados. ¿Por qué? Porque la investigación usa método científico y el método científico es reduccionista y debe ser reproducible. Y el concepto es, si yo meto basura en la base de datos, voy a sacar basura. Si yo no controlo todos los parámetros, voy a tener sesgos. Estoy plausible a que el azar sea el que haya definido mis resultados. Ahora, también nuestros repositorios están llenos de datos no estructurados. Las evoluciones clínicas en el texto narrativo de notas clínicas, lleno. De hecho, nos comunicamos con nuestros colegas, escribimos para acordarnos nosotros, todo contexto narrativo, lleno de información y muy rica. Esa información, hoy en día, si bien antes era basura, porque uno decía, no, si no está estructurado y te obligo a codificar, y hemos obligado a los médicos a codificar muchas veces sin sentido porque codifican mal y los datos no representan la realidad. Textos no estructurados en informes de estudios. ¿Por qué digo no estructurado? Porque está estructurado el header que dice de quién es el dato y está más o menos diciendo que es un informe de algo, pero después está todo en un texto libre que yo no puedo sacar el dato, señales fisiológicas, imágenes médicas digitalizadas, datos genómicos, voz, video. Mucha de esta información la tenemos en nuestros repositorios, sin embargo, normalmente no la utilizábamos. Y después nuevas fuentes. El paciente es el recurso menos utilizado en el servicio de salud. Fuentes de datos que tienen los pacientes en su smartphone, en su reloj inteligente, en transductores de signos vitales, en redes sociales, en geoposicionamiento, las fotografías que le sacan a la comida, es decir, un montón de información que ayudaría a tratar de entender de una manera más sistémica el proceso de salud, los determinantes de la salud, que no necesariamente son los que medimos nosotros, sino los que están en la sociedad en su vida cotidiana. Todo esto viene a formar parte de un cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque aparece la IA generativa basado en redes neuronales de aprendizaje profundo. Y para que entiendan mínimamente, yo voy a llevarlo esto a la lógica de la IA generativa, una red neuronal profunda lo que hace es, vean ahí el azul es un parámetro. Es un tipo de características. Si yo tengo fotos, miles, millones, cientos de millones de fotos de lesiones dérmicas, yo podría decir que un parámetro mida solamente el tamaño. Y entonces me va a clasificar por tamaño en una capa, en la siguiente capa. Pero otra entrada puede ser el color. Entonces me va a clasificar en otra capa un montón, en capas más profundas, todos los colores. Y así por cada característica de entrada, parámetro de evaluación. En cada uno de los parámetros luego yo los voy a cruzar. Entonces esas neuronas, como se
prenden las neuronas en el cerebro por algún estímulo, acá se van a activar las neuronas por capas de acuerdo a lo que yo esté encontrando como la repetición de acuerdo a la cantidad de elementos con las cuales logré entrenarlos. Y entonces la salida va a ser una predicción por patrones. No es más ni menos que eso. La IA generativa hace lo mismo, pero al revés. Dado un modelo de entrenamiento que ya encontró los patrones y predice, yo puedo pedirle que me reproduzca algo que en un momento fue una entrada. Entonces le puedo pedir que me haga una imagen de un gato o que me dibuje cómo es la característica de un buen melanoma. Y me lo va a hacer. ¿Por qué? Porque va a depender de cuánto se entrenó. Ahora, ese entrenamiento va a depender de qué? De capacidad de cómputo. Ya no solo depende de datos, sino depende de que tenga muchísima capacidad de cómputo, algo que en los últimos años cada vez es más barato y se puede rentar en la nube. No tengo que tenerla yo, gran limitante de los centros que tenían que hacer estas investigaciones. Hoy cualquier persona puede, con una buena idea, una buena pregunta y conocimientos mínimos técnicos, alquilar capacidad de cómputo y generar un modelo de soluciones. Entonces, ahí aparece la IA generativa, que no es más ni menos que un modelo basado en transformers que se encarga de generar contenido nuevo en base a contenidos de datos preexistentes con los cuales se entrenaron. Hay más o menos 5 o 6 grandes líneas en las cuales hoy están, pero cada vez hay más. Plegamento de proteínas, por ejemplo, es uno de ellos. Genera contenido, extrae información, chatbots conversacionales, traductores de idioma y programadores, generadores de código. Recuerden acá, vean la lista de la IA artificial en general. Primero los sistemas expertos, después el machine learning, después el deep learning, después la IA generativa y por último a donde aparece el chat GPT, que todo el mundo lo homologa, los grandes modelos de lenguaje, en donde acá pueden ver 4 exponentes con su cantidad de billones de parámetros de entrenamiento. Después podemos discutir en el debate si da el tiempo, si tiene sentido tantos billones o cómo los consiguieron y si es correcto cómo los consiguieron y a quién habría que haberle pedido permiso. Pero bueno, ese es otro para el debate. El gran disruptor de todo esto son este concepto de encoder, el encoder que generan los transformers. Lo creó Google y lo aplicó OpenAI y lo sacó ChatGPT y hoy lo usan para todo. Y en términos generales, eso terminó aplicándose a diferentes dominios. Uno de ellos son los asistentes conversacionales, a donde yo voy a tratar de poner un poquito de foco en la última parte de la charla, que ya veo que me quedan 10 minutos. En el hospital, para que no crean que todo es ChatGPT, sin embargo, voy a hablar de la idea generativa al final, por eso les dije que no voy a contar tanto un modelo muy teórico, salvo esta intro, sino lo que hicimos en el hospital. Desde el inicio del proyecto, ya la IA en general era algo que era deseado. En la primera etapa hicimos todos los fundamentos de lo que tenía que ver los sistemas de soporte a la toma de decisión clínica, basados en reglas, basados en expertos. Luego pasamos a procesamiento del lenguaje natural y del habla, después a visión computacional y ahora estamos en IA generativa, pero cada una de las líneas tiene cosas que persisten y cosas que se han suspendido. Voy muy rápido para que ahora solamente a manera de información vean nuestro recorrido. La primera etapa fue crear las bases con las cuales podíamos alimentar el encapsular del conocimiento médico que se fue encapsulando en diferentes dominios, alerta farmacológica, reconciliación de medicina, guías de práctica clínica, por ejemplo, para TDP, screening de cáncer de HIV, screening de cáncer de mama con datos genómicos de BRCA1 y BRCA2, herramientas para la detección automática de insuficiencia renal aguda en pacientes internados. Solo como ejemplos, hay más de 60 reglas que se han modelado, pero sí para decirles dos cosas. Uno, son transparentes, son muy difíciles. Lo más difícil es ponerse de acuerdo con las reglas con el cuerpo médico, pero lo más importante es que una vez que las diseñan para que la tasa de omisión sea menor, hay que evaluar constantemente porque puede generar nuevos mecanismos de error y la tasa de omisión va a ser altísima. Siempre está entre el 80 y el 90% y eso es algo que sigue pasando con la literatura y nos pasa a nosotros, motivo por el cual hay que estar constantemente evaluando y analizando qué sucede. Después trabajamos mucho tiempo con terminología. Vocabularios de interfaz, servicios de terminología, ¿con qué? Con el objetivo de encontrar entidades clínicas en los textos narrativos. Lo logramos sacar mucha información, alimentó eso no solo las reglas, sino mucho reporte epidemiológico.
creamos eso en un modelo muy complejo para tratar de encontrar que en el momento que el médico escribe yo pueda detectar estos conceptos, porque el problema más grave era el negado o el antecedente referido. Sin embargo, nos fue bien, pero no tan bien, y es una línea que claramente dejamos de usarla y de desarrollarla. ¿Por qué? Porque hay que combinarla con IA generativa, que vino a meterse de una manera absolutamente inusual con el texto narrativo y vino a sacar cosas muy positivas, pero con precaución porque les gusta inventar, alucina como un esquizofrénico y hay que tener cuidado. Con el habla nos pasó lo mismo, armamos un modelo fonético y acústico por cada especialidad, porque había que entrenarlo en cada especialidad, y llegó la IA generativa y tuvimos que suspenderla. ¿Por qué? Porque andan espectacularmente bien y hoy los modelos van a ser, y se vislumbra que todo va a ser conversacional, y el concepto de voz a texto y de texto a control de concepto va a ser una dinámica que cada vez va a suceder más en la vida cotidiana, no solo en la medicina. Y la etapa 3, cuando empezamos con algoritmos de machine learning y de redes neuronales profundas, dijimos, bueno, vamos a hacerla en dónde, en visión computacional. ¿Por qué? Porque es rápidamente computable. Las imágenes digitales tienen píxeles, los píxeles se representan con ceros y unos. Vamos a probar. ¿Dónde? Armamos un modelo de laboratorio de innovación. Se probaba todo primero de factibilidad, búsqueda bibliográfica y entrenamiento en laboratorio. Si funcionaba el algoritmo, bien entrenado, se validaba en forma local y luego lo pasábamos al mundo real, implementado ya en un modelo ya de workflow asistencial. Y ese es el desafío más grande. La mayoría lo suspendimos. Artemisia se encargaba de mamografías, lo suspendimos a la mitad. T-Rex es el que sigue. Hay algunos que siguen, otros que no. Esencialmente, ¿por qué? Porque es muy útil. ¿Por qué? Porque la mitad de las radiografías de tórax en el mundo no las ve nadie, ni las informa nadie. Motivo por el cual dijimos, bueno, por lo menos vamos a poner un algoritmo. El algoritmo funciona, anda bien. Hay que seguir manteniendo, porque aparece nueva bibliografía, aparecen nuevas técnicas y mejora la performance. Hoy son muy buenas las performances con respecto a un radiólogo, y encima no le compite al radiólogo, porque el radiólogo no quiere ver radiografías, quiere ver otro tipo de imágenes. Motivo por el cual el meterlo en el workflow asistencial fue un desafío, al punto que uno de los puntos más importantes es: vean cómo meterlos como hallazgos críticos. ¿Por qué? Porque si se detecta un neumotórax, la JOY nos exige, al ser un hallazgo crítico, un modelo de aviso diferente. Entonces se detecta el neumotórax, se le avisa al médico tratante, solicitante o tratante en ese momento, y por último al radiólogo, que va a hacer una confirmación humana de lo que detectó, y se mandaron a buscar un par de pacientes que estaban en la guardia a la casa porque los habían dado de alta cuando T-Rex avisó con este circuito. Más rápido pasamos a varias líneas: edad ósea, melanoma, hemorragias intracraneales, alineación espinal, retinopatía, algunas suspendidas, otras poder continúan, úlceras por presión. ¿Qué quiero decir con esto? Problemas básicos: esencialmente poder mantener que no te gane el mercado, retener los talentos, y por otro lado, porque los grandes modelos de lenguaje de IA generativa han sido entrenados con tal volúmenes de datos que es imposible competir contra el entrenamiento. Si bien pueden estar sesgados, hay que cambiar el foco y decir, bueno, a la IA que exista, ¿cómo la voy a meter en la organización? Hubo un viraje de nuestro lado y dijimos, voy a dejar de desarrollar para tratar de convertir el equipo en evaluar lo que me genere el mercado. Pero siempre va a haber como tres grandes grupos de IA que les van a llegar. Una, la que va a traer del usuario, sea el paciente, sea el profesional, va a tener su propio chat GPT en su teléfono con datos y no van a poder hacer nada en las organizaciones. Ahí hay que hacer un buen relevamiento, tratar de enseñar cómo usar y generar una suerte de acuerdo de uso ético de esa IA en el proceso asistencial. La segunda es la que viene embebida: esperen a que cualquier software que ya tienen madure, a que tenga una capa de IA generativa metida en su proceso. Ojo que en este momento hay un hype muy grande para meter IA como sea. Esperen a que madure. Si ustedes tienen procesos malos, es como el modelo de que la IA va a venir a desordenar todo más. Tienen que tener procesos claros y tienen que tener casos de uso específicos para ver en dónde les va a dar un valor.
Hay mucha gente hoy que metió ya de una en los procesos transaccionales y hoy tiene más trabajo supervisando lo que genera la IA que haciéndolo en forma primaria. Esta instancia de copiloto todavía no ha encontrado el punto medio y mucho menos en medicina. Entonces, si la IA viene como funcionario en un software que ya contrataron, esperen. Y la tercera es la blended, la intermedia, en la cual van a tener que buscar el mix más adecuado entre proyectos de gobernanza de ustedes para evaluar una IA que venga de afuera, sea el algoritmo que sea, o para desarrollar una implementación propia con algo que traen de afuera. El punto más importante es armen una mesa de entrada de evaluación de algoritmos, porque si no, esto va a ser un desmadre en cualquier organización. Y el primer punto es lo que se llama IA responsable y hay varios frameworks para poder hacer eso. Desde el punto de vista de la automatización, el primer nivel es que metan en la historia clínica un prompt indirecto contra una interfaz de ChatGPT, Gemini o lo que sea. No es lo más recomendable porque están regalando datos. El segundo es a un trigger específico, ir a buscar una IA que venga a responder. Hasta ahí creo que vamos a hacerlo bien con un modelo controlado y el concepto de agentes en la parte transaccional creo que va a tener mucho éxito. En la parte asistencial directa creo que el modelo de agentes no debe ser autónomo total, sino que debe ser un modelo de coadyuvancia o de copiloto asistencial. ¿Por qué? Porque si no se va a convertir en un actor punible y no va a ser posible, motivo por el cual hagan el concepto de Human in the Loop sin lugar a dudas en todo lo que hagan, por lo menos por ahora, cuando vaya a generar una implementación. Ya para ir terminando, les cuento en lo último acá en el hospital, hicimos un asistente virtual de IA generativa basado en un modelo mixto. ¿Por qué? Porque al modelo tradicional de meter directamente un prompt, armamos un modelo en donde el prompt que pregunta el médico, yo le pongo como 400 variables de orquestación de pregunta para generar un modelo seguro en forma interna y de acuerdo a lo que me pregunta el profesional, que es muy simple, yo lo mando a un modelo de una base vectorial donde hay millones de textos narrativos de los pacientes o a bases específicas a través de agentes para lugares en donde yo tengo ya el dato controlado. Esta combinación híbrida da muchos mejores resultados y hoy nuestro asistente conversacional va a ser diferentes tipos de productos de acuerdo al tipo de usuario. Acá el copiloto asistencial, que es el primero que se implementó, está andando muy bien. Empezamos por la central de emergencia por necesidades de información y hoy el modelo preserva porque cuando yo en el modelo híbrido agarro los datos, agarro la pregunta, identifico los datos y mando, no estoy mandando todos los datos, estoy mandando solo los datos ponderados que pueden responder la pregunta y estoy usando el motor coloquial para que la respuesta sea coloquialmente entendible y no robóticamente entendible. Y ese es el verdadero valor que hoy tiene. ¿Cuál? El lado conversacional barra antropomórfico que el usuario entiende en la respuesta. A la larga sigue siendo una herramienta coadyuvante, no hay nada automático. Es proactivo en el sentido que yo tengo que ir a preguntar y la respuesta me va a ayudar de acuerdo a mi necesidad de información. La segunda etapa es crear instancias con triggers en donde yo le voy a advertir cosas que no se dio cuenta el profesional. En esa línea, un modelo de mucha continuidad para tratar de ver qué están haciendo los profesionales con esto. Siempre a cada intervención hagan métodos de evaluación. Estamos aprendiendo a evaluar, estamos aprendiendo a ver, por ejemplo, qué preguntan, para qué preguntan, en dónde les es útil, dónde tengo que poner el foco para tratar de dar mayor funcionalidades de copiloto o de agente que colabora y que suplantan tareas que si bien son percibidas como administrativas, no lo son, porque lleva intelectualización profesional, pero sin embargo puede aminorar el tiempo de algunas tareas, como por ejemplo, si hay un financiador que solicita un resumen específico de historia clínica para autorizar una prestación, bueno, que esto ya puede venir preformateado para que le proponga y que el médico diga es correcto, pone OK y no tiene que escribir y gana tiempo. El tiempo es la unidad más importante en la consulta. Ganar tiempo para otras cosas es un punto que tiene un retorno de la inversión que es no ponderable desde lo económico, pero sí desde lo asistencial. Y
con puntos para la predictiva, que es la del machine learning versus la generativa. Ojo con la predictiva de machine learning o de redes neuronales dependiendo del dominio. ¿Por qué? Porque los sesgos han demostrado errores y decisiones discriminatorias que en salud son críticas. Y la IA generativa está en el precámbrico. Estamos en una instancia muy inicial, todavía muy inmadura. La evidencia que está empezando a aparecer, yo les diría que es casi descriptiva. No estamos buceando todavía en el verdadero impacto de lo que puede llegar a tener los pacientes, con lo cual yo recomiendo extremada cautela. No indiferencia. La indiferencia es lo peor que podemos poner en este momento. Cautela y hacerlo con cuidado. Obviamente que no se limita la IA generativa a clasificar o predecir. Les recomiendo este libro que se llama Cointeligencia. No está hablando de supremacía, no está hablando de implantación, no está hablando de escenarios de pérdida de trabajo, está hablando de amplificación de los sentidos. Si yo tengo un copiloto, alguien que me ayude a mejorar mi trabajo intelectual, seguramente con ese proceso colaborativo vamos a generar un cambio que va a redundar en un beneficio de los pacientes. Y ya hay un montón de evidencia que empieza a aparecer en este semestre. En el segundo semestre empieza a aparecer evidencia de epidemiología sintética y prospectiva. Por ejemplo, en Inglaterra tomaron datos del NIH y los extrapolaron contra gente danesa y pudieron predecir trayectorias de salud de hasta 20 años en un modelo automático. Es decir, la potencia que tiene es muy grande, pero necesitamos tener un modelo reduccionista para poder tratar de evaluar. ¿Por qué? Porque nos cambian la herramienta una vez cada 2 meses. Cada 2 meses aparece una nueva red neuronal entrenada de una manera diferente, y cuando te cambian la herramienta te cambian totalmente el método de evaluación. Ni hablar que con la creación de nuevos fármacos, ya sea para IA generativa, para crear nuevos tipos de fármacos, ya sea tanto en antibióticos, es donde más están existiendo, y están existiendo antibióticos a medida, por ejemplo, en enfermedad inflamatoria intestinal, no ir a pegarle a los 40 millones de bacterias que tenemos en el intestino, sino solo aquella que es la que creemos que genera algún problema o alguna enterobacteria específica. Desafíos muchos, a mí el más importante es: ojo con las alucinaciones. El solo hecho que exista la posibilidad, aunque cada vez es menor, que la temperatura de parámetro seteado para que pueda o no inventar exista, invalida que lo puedan poner en forma absolutamente autónoma como agente. Y el último es que vamos a tener que transformarnos en ser curadores de contenido. Lo hicimos con el doctor Google, vamos a tener que hacerlo con el doctor GPT para nuestros pacientes, y creo que es el desafío más grande, es primero aprender y luego educar. Gracias. Creo que termine El justito en tiempo, aplauso para el doctor Daniel Santiago? Luna. Daniel, muchísimas gracias por este aporte en vivo. Abrimos un espacio de preguntas. Si por acá, mira, justo. Presentamos así y no se escucha por ahí. Daniel, buenas tardes. Impresionante, un tsunami de información a la siesta. Es despabilizador lo tuyo, ¿no? Porque hubiéramos dormido la siesta y sin embargo nos activaste completamente. Quiero hacerte una pregunta específica de una experiencia que estamos por hacer ahora. Voy a tratar de ser muy sintético en la experiencia y preguntarte para que no cometamos errores. Nosotros hacemos, en una de las líneas de trabajo, hacemos telemedicina para lugares remotos de seguimiento de enfermedades crónicas no transmisibles. Y estamos por hacer una primera experiencia específicamente para diabetes, que después, si nos va bien, y ahí va la pregunta hacia vos, la replicaremos para otros tipos de alarmas, en IA predictiva, en esto del blending. Nosotros no tenemos experiencia en IA propia, hacemos telemedicina ruda, rústica, y en los convenios, en los lugares donde nos toca viajar, generamos una suerte de joint venture con una universidad en Fortaleza, en Ceará, en el norte de Brasil, donde en el área no médica de esta universidad, en el área de informática, están desarrollando una IA predictiva teórica, ahí viene el joint venture, para predecir de un grupo etario determinado en tratamiento remoto en diabetes, quiénes potencialmente van a abandonar el tratamiento. Digo esto porque los que somos médicos sabemos que son enfermedades que ante una cualquier mejora
o ante alguna dificultad en conseguir el medicamento o para trasladarse, el paciente silenciosamente abandona el tratamiento y después viene con el pie para ser amputado, concretamente, o algo más o menos así. Entonces, esa tasa que nosotros tenemos, uno de nuestros muchos talones de Aquiles es esto, ¿no es cierto? El que se nos escapa y no nos dimos cuenta. Y ellos, los colegas en Fortaleza, están haciendo ya predictiva en teoría y podrían adaptarla a esto. Entonces, vamos a hacer un trabajo entre un grupo de ingenieros que tienen un desarrollo teórico y nosotros, y que saben mucho de eso, y nosotros que no sabemos nada de IA, pero sabemos mucho de telemedicina y seguimiento en lugares remotos de patología. Y además de espabilarme recién de que me iba a dormir la siesta y no me pude dormir porque te escuché, quisiera que me des tu parecer primario, debe haber mucho más. ¿Qué recaudo debemos tener para que no termine fracasando o alucinando como lo que vos decís recién? Mira, te divido la respuesta en dos. Lo primero es que ante no tener nada, siempre es preferible tener algo. Entonces yo no me voy a poner purista en diciendo, no, si no lo tenés validado, lo de juegue. Celebro que tengas un modelo de telemedicina rural que creo que es lo que mayor efectividad tiene. Ahora, sí, lo que sería cauto es, muéstrenme cómo entrenaron ese algoritmo, con qué parámetros de entrenamiento y qué población, para ver si la población con la que lo entrenaron en Brasil es parecida a la tuya o no, no lo sé. Segundo, si los datos con los que entrenaron luego van a ser los mismos que vos vas a darle para que luego el algoritmo funcione. Y tercero, si vos estás buscando instancias solamente de predicción de adherencia, siempre tenés que tener en cuenta que la adherencia a tratamientos es multidimensional. Me gustaría ver si el algoritmo que están hablando contempla, por ejemplo, las dimensiones que uno ya conoce por epidemiología o por instancias poblacionales, que son las dimensiones que generalmente fallan por la adherencia, ya sea educación, acceso a la medicación, acceso al especialista o la posibilidad del servicio de salud, en donde vos vayas a buscarlo, tengas un modelo de seguimiento del padrón. Que te diría, no lo excluiría porque no tenga nada de esto, pero armaría una instancia de evaluación sistémica de lo que vayas a agregar. ¿Por qué? Porque hay mucho publicado de algoritmos para adherencia en enfermedades crónicas no transmisibles, pero habrá que ver si este que está en particular por hacer esa universidad tiene por lo menos los parámetros de sensibilidad y especificidad que han logrado los otros, los que están demostrados que realmente sirven. No sé si me pudiste seguir la idea. Súper claro, gracias. Vale, vale. Bien, ¿alguna otra pregunta del público? Si no es así, lo despedimos con un fuerte aplauso, una ovación.